Hoy estamos aquí para intentar comprender con la profundidad que merece una fuerza de naturaleza casi cósmica que está reorganizando el tejido mismo de nuestra civilización económica, social y política. No se confundan, esto no es simplemente una moneda nueva, no es un activo especulativo más, no es solo un software elegante nacido en las entrañas de Internet para facilitar pagos entre extraños. Es analizado bajo las leyes de la termodinámica, la matemática pura y la teoría de juegos más sofisticada, un auténtico agujero negro financiero. Para poder asimilar la magnitud de lo que voy a exponerles hoy, primero debemos hacer un ejercicio de higiene mental. Debemos distanciarnos por completo de ese ruido cotidiano, de esa dopamina barata de la cotización minuto a minuto que nos bombardea sin descanso y nos impide ver el bosque detrás del árbol. La gran mayoría de las personas, incluso aquellas que creen saber de finanzas, todavía cometen el error garrafal de ver a Bitcoin como si fuera una acción tecnológica más del Nasdaq, algo similar a Apple o Nvidia, algo que simplemente fluctúa en una pantalla LED según el sentimiento del mercado. Pero lo que está ocurriendo realmente bajo el capó de la historia es una reconfiguración tectónica de cómo la especie humana, por primera vez en miles de años, almacena el fruto de su tiempo, de su genio y de su esfuerzo físico. Nada. Imaginen por un segundo la inmensidad aterradora y fascinante del espacio exterior, un lugar donde las leyes de la física que creemos inmutables empiezan a doblarse, a estirarse y a desafiar nuestra lógica más básica. En el cosmos, un agujero negro no es una cosa sólida, es una región del espacio-tiempo con una densidad tan infinita y una gravedad tan aplastante que nada, absolutamente nada, ni siquiera la luz, que es la entidad más rápida y pura que conocemos, puede escapar de su atracción una vez que tiene la osadía de cruzar su umbral, ese punto de no retorno llamado horizonte de sucesos. En nuestro ecosistema financiero global, el Bitcoin ha alcanzado ya esa masa crítica necesaria para convertirse en esa singularidad. Ha pasado de ser una curiosidad intelectual, un juguete para un puñado de criptógrafos idealistas en foros oscuros que soñaban con la libertad, a transformarse en el centro gravitacional indiscutible hacia el cual fluye de manera lenta pero inevitable el capital de las instituciones más poderosas de la Tierra. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es por avaricia? ¿Es por moda? No, es por gravedad. Cuando el sistema financiero tradicional se expande de forma infinita, emitiendo deuda sobre deuda y diluyendo el valor del esfuerzo humano a través de la inflación, el capital busca desesperadamente un refugio de densidad infinita, un lugar donde el valor no pueda ser evaporado por decreto político. Bitcoin es ese refugio. Y hoy, en este especial de Finanzas de Acero, vamos a desglosar con precisión quirúrgica por qué este agujero negro no solo es real, sino que está en proceso de absorber átomo por átomo todo lo que conocíamos como finanzas tradicionales. Muchos de ustedes se estarán preguntando en este momento, ¿por qué ahora? ¿Por qué estamos viendo este fenómeno con una intensidad tan visceral, precisamente en este preciso instante de la historia? La respuesta no es sencilla, es el resultado de una convergencia histórica, un alineamiento de planetas entre una crisis sistémica de confianza global y la madurez técnica definitiva de un protocolo que ha demostrado ser invulnerable durante más de 15 años. Hablemos de los cuatro pilares que ven en pantalla. Primero, la llegada definitiva de Wall Street a través de los ETFs de Bitcoin al contado. Este no es un detalle menor. Durante años se nos dijo que Bitcoin era un activo para criminales, para el mercado negro o para idealistas sin conexión con la realidad económica. Pero hoy, las mayores gestoras de activos del mundo, empresas que tienen más poder que la mayoría de los gobiernos, están compitiendo por ofrecer Bitcoin a sus clientes. ¿Qué cambió?
Cambió la percepción de riesgo y se reconoció la necesidad de un activo neutral. Cuando BlackRock entra en el juego, no lo hace para especular con monedas de Internet, lo hace porque ha comprendido que Bitcoin es una nueva clase de activo necesaria para la supervivencia financiera de sus carteras en un entorno donde las monedas están fallando. Segundo, el halving, ese evento programado, ese shock de oferta que ocurre cada 4 años y que nos recuerda que mientras los bancos centrales pueden imprimir billones de dólares pulsando una tecla, Bitcoin tiene un límite que nadie puede violar. Estamos en un momento de la historia donde la escasez se ha convertido en el lujo definitivo. El halving no es solo un ajuste técnico, es un mensaje político y económico. El dinero honesto no se puede fabricar de la nada. Es la antítesis del sistema de deuda infinita en el que hemos vivido los últimos 50 años. Tercero, tenemos la entrada de los bancos. De la negación absoluta a la custodia necesaria. Los bancos tradicionales que antes cerraban cuentas a cualquiera que enviara dinero a un exchange, ahora están construyendo bóvedas digitales para guardar los bitcoins de sus clientes más ricos. Saben que si no ofrecen este servicio, morirán por irrelevancia. El sistema bancario está intentando construir un puente hacia el agujero negro, esperando que la gravedad no los destruya en el proceso, sino que los integre en una nueva arquitectura de valor. Y finalmente, los gobiernos. Estamos viendo una reacción bipolar. Por un lado, naciones que lo adoptan como una moneda de curso legal o reserva estratégica para escapar de la hegemonía del dólar o para atraer inversión tecnológica. Y por otro lado, regímenes que intentan prohibirlo, temerosos de perder el control sobre la moneda, que es el último eslabón de poder que les queda. Pero aquí reside la clave. El agujero negro no pide permiso. Su gravedad no depende de la legislación de un país. Se dan cuenta del momento histórico en el que estamos. Estamos presenciando el fin de la era del dinero fiat, tal como lo conocíamos desde el año 1971, y el nacimiento de una infraestructura global, neutral y descentralizada. Estamos en el punto de inflexión, el momento en que la masa crítica se ha vuelto tan pesada que la absorción total ya no es una posibilidad teórica, sino una inevitabilidad matemática. ¿Por qué usamos la metáfora de un agujero negro y no la de una burbuja, un tsunami o una montaña de oro? Porque un agujero negro es la única entidad física que explica la irreversibilidad y la densidad de este fenómeno. En la física, un agujero negro se forma cuando una enorme cantidad de materia se comprime en un espacio infinitamente pequeño. En economía, Bitcoin ha comprimido miles de años de filosofía monetaria y siglos de avances en criptografía en un bloque de datos. Esa densidad de información y valor genera una gravedad financiera real. ¿Qué es la gravedad en términos de dinero? Es el incentivo. El dinero siempre fluye hacia donde hay mayor seguridad, menor riesgo de confiscación y mayor probabilidad de preservar el poder adquisitivo en el tiempo. Durante décadas, esa gravedad la ejercía el dólar estadounidense y los bonos del tesoro. Pero ese centro gravitacional se ha vuelto poroso. La inflación es como una fuga de masa en una estrella, hace que la gravedad del sistema tradicional disminuya, volviéndolo inestable y expulsando el capital hacia afuera. Cuando el capital cruza el horizonte de sucesos de Bitcoin, es decir, cuando un inversor, una empresa o un estado comprende realmente qué es Bitcoin y mueve sus reservas allí, ese capital rara vez vuelve al sistema fiat de forma permanente. ¿Por qué volverías a un activo que pierde valor por diseño cuando ya estás en uno que gana valor por diseño debido a su escasez decreciente? Esa es la trampa gravitacional de la lógica. El dinero inteligente no escapa de Bitcoin, se queda allí, orbitando en la red, fortaleciendo el núcleo. Imaginen el espacio financiero tradicional como un plano elástico. Durante años, ese plano estuvo dominado por las monedas tradicionales. Pero de repente aparece un objeto infinitamente denso llamado Bitcoin.
el plano empieza a curvarse. Los activos que están cerca, como el oro o las monedas de países con alta inflación, son los primeros en sentir la atracción y empezar a caer hacia el centro. Pero pronto, incluso las monedas más estables, las llamadas monedas reserva, empezarán a sentir ese tirón. La gravedad de Bitcoin no se detiene, aumenta con cada bloque minado, con cada usuario nuevo, con cada institución que claudica ante su robustez. Esta distorsión del espacio financiero también afecta al tiempo. En el sistema fiat, el tiempo juega en tu contra. Cada día que pasa, tu dinero vale menos. Tienes que correr, invertir, arriesgarte solo para mantenerte en el mismo lugar, en una carrera de la rata financiera infinita. En el agujero negro de Bitcoin, el tiempo se dobla a tu favor. La preferencia temporal baja. La gente empieza a ahorrar, a pensar en décadas en lugar de días. Esta es la distorsión cognitiva más potente de nuestra era. Bitcoin no solo absorbe tu dinero, absorbe tu ansiedad por el futuro y la transforma en una certeza matemática. Es literalmente una máquina del tiempo para tu riqueza. Cuanto más cerca estás del centro de Bitcoin, más lento pasa el tiempo para tu poder adquisitivo. Mientras que en el exterior, en el mundo fiat, el valor se evapora a una velocidad cada vez más aterradora. Hay un error conceptual que veo repetirse una y otra vez en los paneles de expertos de televisión y en los artículos de opinión. La idea de que Bitcoin está compitiendo con el sistema bancario o con el oro como si fuera un producto en un estante de supermercado. Esa visión es demasiado pequeña. Bitcoin no compite. Bitcoin es un depredador de liquidez de orden superior. Su función intrínseca es absorber. Miren los tres pilares que tenemos. Primero, atrae capital. El capital es cobarde por naturaleza, busca seguridad. Históricamente, el refugio era el oro o los bienes raíces, pero el oro es difícil de mover y fácil de confiscar por un gobierno bajo leyes de emergencia. Los bienes raíces son ilíquidos, están sujetos a impuestos locales y dependen de la estabilidad de un territorio físico. Bitcoin ofrece la pureza del oro con la velocidad de la luz. Está drenando la liquidez de esos activos tradicionales. Cada vez que alguien vende una propiedad para comprar Bitcoin o que una institución reduce su exposición a los bonos para entrar en la red, el agujero negro se hace más grande. Estamos viendo una desmonetización gradual del mundo físico en favor de la escasez digital. Lo que antes necesitaba átomos para ser valioso ahora solo necesita bits inmutables. Tenemos también que atrae la atención. Esta es la moneda definitiva del siglo XXI. La atención humana es ilimitada y preciosa. El tiempo que pasamos discutiendo sobre Bitcoin, aprendiendo sobre su protocolo o debatiendo las implicaciones, es tiempo que no pasamos discutiendo sobre el nuevo producto derivado del Banco X o la nueva política monetaria del Banco Central. Y Bitcoin monopoliza el debate, obliga a los presidentes de los bancos centrales a hablar de él en sus ruedas de prensa trimestrales, obliga a los candidatos presidenciales a incluirlo en sus promesas de campaña para atraer el voto joven y tecnológico. Esta absorción de atención es fundamental porque el dinero es, en última instancia, una red social de confianza. Si todos estamos mirando al mismo lugar, el valor se traslada inevitablemente a ese lugar. Y como último, atrae ideología. Este es el punto más disruptivo para el status quo. Bitcoin está absorbiendo las memes más brillantes de nuestra generación. Los ingenieros que antes iban a trabajar para grandes bancos de inversión en Wall Street ahora están construyendo aplicaciones sobre la red de Bitcoin o mejorando su protocolo. Los filósofos están repensando la ética del dinero y la relación entre el individuo y el Estado. Los escépticos se convierten en defensores feroces una vez que entienden la soberanía individual que Bitcoin permite. ¿Entienden la magnitud de lo que estamos discutiendo? No es una empresa que quiere quitarle un 3% de cuota de mercado a otra. Es un protocolo que está absorbiendo la energía, la inteligencia y el valor de toda la civilización contemporánea. Cuando algo absorbe capital, atención e ideología al mismo tiempo, deja de ser una inversión para convertirse en una nueva capa de la realidad social y económica.
Bitcoin es el sistema operativo en el que se ejecutará el futuro de la economía global. Y como todo agujero negro, una vez que la masa crítica es suficiente, la absorción se acelera de forma exponencial, dejando atrás un vacío en el sistema antiguo que ya no puede sostenerse por sí solo. Esta es la pregunta del millón, la que genera debates interminables en el mundo de las criptomonedas y las finanzas digitales. ¿Por qué Bitcoin? ¿Por qué no una moneda más rápida, más moderna, con más funciones o que consuma menos energía? La respuesta reside en la diferencia fundamental entre un experimento tecnológico y un descubrimiento monetario histórico. Bitcoin tiene algo que ninguna otra red puede replicar, por mucho que lo intenten. La escasez matemática absoluta, verificable y descentralizada en un mundo de impresión infinita, donde los políticos pueden crear billones de dólares de la nada para financiar sus promesas electorales o sus conflictos bélicos. La finitud de los 21 millones es el activo más valioso que la humanidad ha encontrado jamás. Otras criptomonedas pueden ser muy elegantes desde el punto de vista de código. Pueden tener contratos inteligentes complejos o velocidades de transacción increíbles, pero casi todas tienen algún grado de centralización o flexibilidad en su emisión. Tienen fundadores que pueden ser presionados, fundaciones con sedes físicas, equipos de marketing que dirigen la narrativa. Tienen, en última instancia, un botón de cambio controlado por humanos. Bitcoin no tiene dueño, no tiene CEO, no tiene un departamento de marketing. Es el primer objeto digital en la historia que no tiene un punto único de fallo humano. Esa es su densidad gravitacional. La confianza en Bitcoin no se basa en la promesa de una persona o de un comité, sino en la inmutabilidad de las leyes de la termodinámica y la matemática. Como decía Ray Dalio, sobre la historia del dinero. El dinero es lo que la gente acuerda colectivamente que sea dinero. Y la humanidad está acordando paso a paso que el dinero más duro, más resistente y más difícil de corromper es Bitcoin. Además, Bitcoin posee la narrativa imbatible. Es la primera marca, el origen de todo. En el mundo de la tecnología y las redes, el efecto red es el absoluto rey. Así como hay muchas redes sociales, pero solo una donde están todos tus contactos importantes, hay muchas criptomonedas, pero solo una que es reconocida globalmente como oro digital. Esta narrativa es lo que atrae el capital institucional. BlackRock no hizo un ETF de la moneda alternativa X, lo hizo de Bitcoin, porque Bitcoin es la roca sobre la cual se puede construir un sistema financiero de largo plazo, mientras que todo lo demás se percibe como arena movediza tecnológica. Piensen en el dinero como una historia en la que todos decidimos creer para poder cooperar a gran escala. La historia del dólar se basa en la fe en el poder militar y político del gobierno de Estados Unidos. La historia de Bitcoin se basa en la fe en las leyes del universo, en la criptografía y en la teoría de juegos que alinea los incentivos de todos los participantes. ¿Cuál de esas historias es más probable que sobreviva los próximos 100 años sin ser alterada? El agujero negro de Bitcoin es tan denso porque es la verdad más simple y pura que hemos encontrado en el mundo de las finanzas. 21 millones y nadie, absolutamente nadie puede cambiarlo. Esa simplicidad es su mayor armadura y la razón por la cual todo lo demás terminará orbitando a su alrededor como simples satélites de una verdad mayor. Llegamos a uno de los puntos más reveladores y analíticos, el origen del capital que está alimentando este agujero negro. Para que el precio de Bitcoin suba y su capitalización crezca, ese valor tiene que venir de alguna parte del sistema financiero global. No se crea de la nada, se traslada de activos menos eficientes a activos más eficientes. Es una migración masiva de valor. Miren el gráfico de distribución acá en la pantalla. El 35% de la fuerza de absorción proviene del oro y las reservas de valor tradicionales. El oro tiene una capitalización de unos 14 trillones de dólares. Bitcoin apenas está empezando a morder esa manzana.
Pero el mordisco es profundo. Cada vez es más evidente que Bitcoin es un oro 2.0. Si solo el 10% del capital estacionado en el oro fluyera hacia Bitcoin, veríamos precios que hoy nos parecen de ciencia ficción. Y está pasando. Los inversores institucionales y las nuevas generaciones ya no compran lingotes de oro físicos, compran satoshis digitales. El relevo generacional es un viento de cola imparable. El 25% viene del mercado de acciones, específicamente de aquellas acciones que se usaban como proxy de reserva de valor porque el efectivo en el banco perdía valor. Microsoft, Apple o Nvidia, muchas empresas han subido no solo por sus beneficios operativos, sino porque la gente no tiene otro lugar seguro donde poner su dinero para que no se devalúe. Bitcoin está drenando esa prima monetaria de las acciones tecnológicas. El 20% viene del mercado de bonos y la deuda soberana. Este es el mercado más grande y al mismo tiempo el más roto del mundo. Hay trillones de dólares atrapados en deuda que rinde menos que la inflación real. Es un incendio financiero a cámara lenta, donde los ahorradores están siendo quemados por tipos de interés negativos reales. El capital atrapado en los bonos está buscando desesperadamente una salida de emergencia y Bitcoin es la puerta más grande y segura que han encontrado en décadas. El 10% viene del ahorro en efectivo, el cash. El ahorro tradicional en cuentas bancarias está desapareciendo como concepto. La gente entiende, o por las malas, que ahorrar en papel es una forma de pérdida garantizada. Ese flujo es constante, hormiga y masivo. Y finalmente, un 10% viene de las altcoins. Un agujero negro también absorbe sus propios competidores digitales. En momentos de incertidumbre, la liquidez fluye de las monedas pequeñas y arriesgadas hacia la seguridad y dominancia del rey Bitcoin. ¿Qué nos dice este desglose? Que Bitcoin está desmonetizando el mundo tal como lo conocemos. Está quitando el valor de reserva de cosas que nunca debieron tenerlo, como las casas en las que vivimos, las acciones de empresas productivas o los bonos de deuda gubernamental, para concentrar ese valor en un solo punto de eficiencia máxima y escasez verificable. Estamos viendo la gran purificación del capital global. El dinero está volviendo a su forma más pura y esa forma es un registro inmutable en una blockchain global. El agujero negro se alimenta de la ineficiencia del sistema anterior y no se detendrá hasta que cada gramo de valor monetario sobrante en otros activos sea absorbido. Hablemos de la institucionalización, el momento exacto en que el agujero negro dejó de ser percibido como una amenaza externa por el sistema para convertirse en una parte integral de su motor central. La aprobación y el éxito masivo de los ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos son el evento financiero más importante de la última década y su importancia no reside en el precio diario, sino en la infraestructura y la legitimidad. Antes de la llegada de estos instrumentos, invertir en Bitcoin para un gran fondo de pensiones, una aseguradora o un asesor financiero tradicional era un laberinto legal y técnico casi imposible de navegar. Tenían que preocuparse por la custodia física, por la gestión de claves privadas complejas y por las regulaciones que variaban cada semana. El ETF ha eliminado toda esa fricción de golpe. Ahora Bitcoin es solo un código de 3 letras en una pantalla, igual de fácil de comprar y vender que una acción de Amazon o de Tesla. Esto representa el caballo de Troya definitivo. Wall Street cree que ha domesticado a Bitcoin al empaquetarlo dentro de un producto financiero regulado y centralizado. Pero la realidad es la opuesta. Bitcoin ha entrado en Wall Street para cambiar las reglas del juego desde adentro, al permitir que trillones de dólares fluyan hacia Bitcoin a través de los canales de inversión tradicionales. Han conectado el agujero negro directamente a la vena yugular de la economía global. La gravedad de Bitcoin ahora atrae el capital de la jubilación de millones de personas que ni siquiera saben cómo funciona un blockchain, pero que confían en sus asesores financieros.
La validación pública de figuras como Larry Fink, quien pasó de llamar a Bitcoin un índice de lavado de dinero a decir que es un activo de calidad superior, no es solo un cambio de opinión personal, es la rendición del sistema. Se han dado cuenta de que no pueden derrotar a Bitcoin prohibiéndolo, así que han optado por intentar beneficiarse de él participando en su adopción. Pero Bitcoin es un protocolo neutral, no se puede controlar ni manipular su emisión por mucho que un banco compre grandes cantidades. Su protocolo es exactamente el mismo para un pequeño inversor en una aldea remota que para el CEO más poderoso del mundo. El ETF ha traído lo que llamamos la liquidez pesada, ese dinero que no viene a especular por un 5% de beneficio mensual, sino que viene para quedarse por décadas como parte de una estrategia de preservación de riqueza a largo plazo. Este capital aumenta la masa del agujero negro de una manera que hace que cualquier intento futuro de supresión gubernamental sea políticamente suicida. Si el ahorro de la clase media estadounidense y europea está en Bitcoin a través de sus planes de pensiones, ¿qué político se atreverá a intentar destruir ese valor? El agujero negro ha cruzado el umbral de la inmunidad sistémica. Ahora es demasiado grande para caer y demasiado importante para ser ignorado. Profundicemos en esta batalla épica que define nuestra era, el oro analógico contra el oro digital. Es una lucha entre la historia física y la matemática binaria. El oro ha sido el rey durante 5.000 años, pero ahora veremos por qué su corona está empezando a pesar demasiado y por qué la gravedad de Bitcoin lo está superando en cada métrica de eficiencia monetaria. Empecemos por la escasez. El oro es escaso, sí, pero su oferta es elástica al precio. Si el precio del oro sube a niveles estratosféricos, se vuelven rentables minas que antes no lo eran. Se empieza a extraer oro de los océanos e incluso se vuelve viable la minería espacial en asteroides. La cantidad total de oro en el universo es desconocida. Bitcoin, por el contrario, tiene una escasez absoluta y matemáticamente garantizada de 21 millones. No importa cuánto suba su precio, no se puede crear más Bitcoin por encima de esa cifra. Es el primer activo en la historia de la humanidad con una oferta totalmente inelástica. Hablemos de la custodia y seguridad. Guardar oro de forma segura es extremadamente costoso y logísticamente complejo. Necesitas bóvedas blindadas, guardias armados, seguros internacionales y una cadena de custodia física que puede ser interrumpida. Además, el oro es vulnerable a la confiscación estatal, como demostró la historia con la orden ejecutiva 6102 en Estados Unidos. Bitcoin, en cambio, se puede custodiar en la mente, con 12 palabras grabadas en tu memoria. Puedes poseer 1.000 millones de dólares. Es riqueza sin peso, invisible para el ojo ajeno y virtualmente imposible de confiscar si se gestiona correctamente. Es la soberanía individual elevada a su máxima potencia. La portabilidad es el punto donde el oro simplemente no puede competir en el siglo XXI. Intenten enviar 100 millones de dólares en oro de Nueva York a Singapur un domingo por la tarde. Tardarán semanas, costará una fortuna en fletes y seguros y pasará por decenas de intermediarios que querrán su parte. El Bitcoin realiza esa misma transferencia en 10 minutos por una fracción de dólar en comisiones, sin intermediarios y sin pedir permiso a ninguna autoridad central. En una civilización digital que se mueve a la velocidad de la luz, el oro es una roca pesada que nos ancla a un pasado de carruajes y barcos de vela. Finalmente, finalmente, la verificabilidad. Finalmente, la verificabilidad. Verificar la pureza de un lingote de oro requiere equipo especializado, pruebas químicas o escaneos de rayos X. Y aún así existen los lingotes rellenos de tungsteno. Verificar la autenticidad de un Bitcoin es instantáneo, gratuito y lo puede hacer cualquier persona con un nodo básico o una aplicación en su teléfono. La transparencia de la red Bitcoin es absoluta. El agujero negro de Bitcoin está absorbiendo sistemáticamente la prima monetaria del oro. El oro seguirá teniendo valor como joya o como conductor en la electrónica,
pero su función como el principal activo de reserva del mundo está siendo devorada por un competidor que es simplemente una versión más perfecta de lo que el oro intentó ser durante milenios. Estamos presenciando el relevo generacional del valor, el paso de lo atómico a lo digital, de lo pesado a lo ligero, de la confianza en los hombres a la confianza en el código. Hablemos del latido del corazón del sistema, el mecanismo que regula la densidad de nuestro agujero negro, el halving. Este evento que ocurre aproximadamente cada 4 años no es solo una curiosidad técnica para programadores, es el shock de oferta más predecible y potente de la economía mundial. Imaginen cualquier otra industria en el planeta. Imaginen que mañana, por una ley física ineludible, la producción mundial de petróleo, cobre o maíz se cortará a la mitad de forma repentina y permanente. El precio de esos bienes explotaría debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda. En Bitcoin, este fenómeno está escrito en piedra digital desde el bloque Génesis. El mercado sabe exactamente cuándo va a ocurrir y aún así el shock psicológico y real es inevitable. El halving es el recordatorio periódico de que el tiempo en Bitcoin fluye de forma distinta al tiempo en el mundo del dinero fiat. Mientras los bancos centrales operan bajo la premisa de la expansión infinita, donde el dinero es cada vez más abundante y por tanto menos valioso, Bitcoin opera bajo la premisa de la contracción de la oferta. Cada halving hace que el Bitcoin sea más difícil de producir, aumentando su escasez relativa y por extensión su densidad gravitacional. Es el mecanismo que garantiza que el agujero negro nunca deje de crecer en términos de valor. Con cada reducción de la recompensa de bloque, el costo marginal de producción de un Bitcoin aumenta, estableciendo un nuevo suelo psicológico y económico para el activo. Pero el halving es también un evento de selección natural. Obliga a los mineros, los guardianes de la red, a ser infinitamente más eficientes. Aquellos que no innovan, aquellos que no consiguen energía más barata o hardware más potente, son expulsados del sistema. Esto no deja atrás una infraestructura más resiliente, más distribuida y más fuerte. Es una purga de ineficiencia. Con cada halving, la red Bitcoin no solo se vuelve más escasa, sino que se vuelve más madura y segura. Desde una perspectiva psicológica, sociológica, el halving actúa como un faro que atrae una nueva oleada de atención global. Es el momento en que los escépticos se preguntan cómo es posible que este experimento siga vivo y funcionando mejor que nunca. Es cuando el capital fresco, impulsado por la comprensión de la escasez, decide cruzar el horizonte de sucesos y entrar en la red. El halving es, en esencia, la prueba de que en un universo lleno de incertidumbre y promesas rotas, existe un sistema que cumple su palabra cada 10 minutos, bloque tras bloque, década tras década. Es la victoria de la programación sobre la política y es el motor que empuja el precio y la adopción hacia la estratosfera en cada ciclo. En la economía del siglo XXI, el capital no solo fluye hacia donde hay rentabilidad, sino fundamentalmente hacia donde hay atención. Vivimos en la era de la distracción masiva y Bitcoin se ha revelado como el agujero negro de atención más potente de nuestra era. Ha logrado algo que ningún otro activo financiero ha conseguido: monopolizar el debate global en todos los niveles de la sociedad. Primero, los medios de comunicación. Hemos pasado de una época en la que Bitcoin era ignorado o tratado como una broma de nerds en foros oscuros, a una realidad donde tiene secciones fijas en el Financial Times, Bloomberg y el Wall Street Journal. ¿Por qué ocurre esto? Porque Bitcoin genera una atracción visceral. Sus movimientos de precio, su filosofía disruptiva y su desafío al sistema establecido generan clics, audiencia y pasión. Los medios se ven obligados a cubrir Bitcoin porque su audiencia lo demanda y al cubrirlo amplifican su gravedad, atrayendo a más personas al horizonte de sucesos.
Es un ciclo de retroalimentación perfecto. Como segundo tenemos la esfera política y académica. Ya no es posible ser un ministro de finanzas, un presidente de Banco Central o un catedrático de economía serio sin tener una postura definida sobre Bitcoin. Bitcoin ha obligado a las mentes más brillantes del sistema tradicional a sentarse y estudiar criptografía, teoría de juegos y política monetaria comparada. Ha infiltrado los parlamentos. Vemos senadores en Estados Unidos defendiendo la minería de Bitcoin. Vemos gobiernos en América Latina adoptándolo como reserva. Y vemos a la Unión Europea debatiendo marcos regulatorios complejos solo para intentar contener su influencia. Bitcoin ha absorbido el tiempo de los legisladores del mundo entero. Como tercero, la cultura popular. Bitcoin ha dejado de ser un tema financiero para convertirse en un fenómeno cultural. Está en las películas, en las series de televisión, en las letras de las canciones y en las conversaciones de sobremesa en las cenas familiares. Ha creado una nueva mitología. La figura de Satoshi Nakamoto, el concepto de HODL, la rebelión contra el fiat. Esta penetración cultural le otorga una resistencia que ningún activo puramente financiero posee. No puedes desinvertir en una cultura. Una vez que Bitcoin entra en la psique colectiva, se vuelve parte de la infraestructura mental de la sociedad. ¿Por qué es esto importante para nosotros como inversores de acero? Porque la atención es el precursor del capital. Primero la gente mira, luego estudia, luego duda y finalmente, cuando el entendimiento hace clic, mueve su valor hacia la red. El agujero negro de atención es lo que garantiza que la liquidez seguirá fluyendo hacia Bitcoin en los próximos años, mientras el sistema tradicional se vuelve aburrido, predecible y decadente. Bitcoin ofrece una narrativa de futuro, tecnología y libertad que es magnética. La atención es la energía que alimenta el crecimiento de la red. Y hoy por hoy, Bitcoin es el centro de atención del mundo financiero. Pero cuidado, porque donde hay una gravedad extrema, también hay distorsiones peligrosas que pueden despedazar al inversor desprevenido. La absorción de atención tiene un lado oscuro que llamamos hiperatención. Cuando Bitcoin se convierte en el centro de todas las miradas, se activan dos de los sesgos psicológicos más destructivos de la naturaleza humana, el FOMO y el tribalismo ciego. El FOMO, Fear of Missing Out, o el miedo a quedarse fuera, es el combustible que lanza a las masas hacia el agujero negro en el peor momento posible. Cuando la tensión es máxima, cuando los titulares son eufóricos y cuando tu vecino te cuenta cuánto dinero ha ganado en una semana, la gravedad de Bitcoin parece que va a lanzar el precio a la estratosfera sin escalas. Es ahí donde el inversor emocional comete el error de entrar sin estrategia, impulsado por la envidia y la codicia. El FOMO nubla la razón y hace que olvidemos que incluso el agujero negro más potente tiene periodos de contracción y volatilidad extrema. En finanzas de acero siempre decimos, si entras por el ruido, saldrás por el pánico. La hiperatención atrae al dinero tonto y ese dinero es el que suele ser devorado por las fuerzas de marea de mercado. Luego está el tribalismo. Bitcoin ha generado una lealtad que a veces roza lo religioso. Esto, que por un lado le da una resistencia increíble, por otro lado puede crear cámaras de eco peligrosas. El maximalismo, mal entendido, se convierte en una barrera para el pensamiento crítico. Cuando dejas de ver Bitcoin como una herramienta financiera superior, y empiezas a verlo como una identidad personal sagrada, pierdes la capacidad de analizar los riesgos de forma objetiva. El tribalismo nos hace ignorar las señales de alerta, despreciar cualquier otra innovación tecnológica y atacar a cualquiera que cuestione nuestra narrativa. Como inversores con mentalidad de acero, nuestra misión es observar el agujero negro desde una distancia segura y analítica. Debemos aprovechar la atención masiva para entender hacia dónde va el flujo del capital, pero no debemos dejarnos arrastrar por la histeria colectiva.
La clave es la desconexión estratégica, aprender a apagar las pantallas cuando el ruido es ensordecedor y confiar en el plan que trazamos cuando el mercado estaba en calma. El agujero negro absorbe la atención de las masas para distraerlas. Tú debes usar esa atención como un indicador de sentimiento, pero nunca como tu brújula principal. La verdadera riqueza se construye en el silencio del estudio, no en el grito de la multitud en redes sociales. Mantener la cabeza fría mientras el mundo entero arde en euforia o terror es lo que separa a los dueños del acero de las víctimas del abismo. Llegamos a la capa más profunda y fascinante de la absorción de Bitcoin, la ideología. Si el capital es el cuerpo de Bitcoin y la tecnología es su cerebro, la ideología es su alma. Bitcoin no está simplemente absorbiendo dólares y euros, está absorbiendo las corrientes de pensamiento más potentes y transformadoras de nuestra era. Se ha convertido en el estandarte de una nueva forma de entender la relación entre el individuo y el poder. Bitcoin ha absorbido e integrado tres grandes pilares ideológicos. El primero es la soberanía individual. Es la idea revolucionaria de que tú y solo tú eres el dueño absoluto de los frutos de tu trabajo y de tu tiempo. En el sistema tradicional, tu dinero es en realidad un permiso que el banco te concede para usarlo, sujeto a sus reglas, sus horarios y la vigilancia constante del Estado. Bitcoin rompe esa cadena. Al poseer tus propias claves privadas, te conviertes en tu propio banco, en tu propia aduana y en tu propio tesoro. Esta promesa de libertad radical es un imán para millones de personas que se sienten asfixiadas por un sistema financiero cada vez más intrusivo y controlador. El segundo pilar es el escepticismo institucional. Vivimos en una era de colapso de la confianza de las instituciones tradicionales, gobiernos, bancos centrales, grandes corporaciones y medios de comunicación. Bitcoin absorbe esa desconfianza y la canaliza hacia un sistema donde no necesitas confiar en nadie, porque puedes verificarlo todo. La fuerza en los números es el lema de esta nueva ideología. No necesitamos que un político nos prometa que no imprimirá dinero. Tenemos un código que garantiza que no podrá hacerlo aunque quiera. Esta transición de la confianza en las personas a la confianza en las leyes de la matemática es el cambio de paradigma más importante desde la Ilustración. El tercer pilar es el pensamiento de largo plazo, baja preferencia temporal. El sistema Fiat incentiva el consumo desenfrenado y el endeudamiento constante porque el dinero quema en las manos debido a la inflación. Bitcoin, al ser un activo que se aprecia en el tiempo, cambia la psicología del individuo, incentiva el ahorro, la planificación y la inversión en el futuro. Ser Bitcoiner se ha convertido en una identidad que implica una ética de trabajo, una disciplina financiera y una visión optimista pero realista del mañana. Esta absorción ideológica crea una lealtad que no existe en ningún otro activo financiero. Nadie lleva una camiseta de Apple o de los bonos del tesoro con el orgullo y la convicción con la que un entusiasta de Bitcoin porta su logo. Esta fuerza social es lo que hace que el agujero negro sea indestructible. Puedes prohibir un software, pero no puedes matar una idea cuya identidad ya ha sido adoptada por millones de personas como su propia brújula moral. Bitcoin ya no es algo que tienes en una cartera, para muchos es algo que eres, y esa es la gravedad más difícil de romper para cualquier estado. Hagamos una pausa necesaria para la reflexión profunda. Hemos hablado de la gloria de Bitcoin, de su tecnología y de su imparable ascenso ideológico. Pero como todo explorador que se acerca a una singularidad cósmica, debemos hablar de la distorsión de la realidad. Hay una frase que suelo repetir en mis mentorías. Cuando la identidad nubla el juicio, el agujero negro también atrapa la razón. El peligro de la absorción ideológica que mencionamos antes es que nos convirtamos en aquello que juramos destruir.
Personas cerradas al debate, incapaces de procesar nueva información y fanatizadas con un símbolo digital. El maximalismo es su esencia más pura. Es la defensa de un estándar monetario sólido, pero en su versión tóxica. Es una venda en los ojos. Si tu única respuesta ante una crítica razonable sobre la escalabilidad de la red, su consumo energético o la centralización de la minería es un ataque personal o un simplista, no lo entiendes. Has dejado de ser un inversor para convertirte en un feligrés. En Finanzas de Acero abogamos por el pensamiento crítico como la única armadura real. Bitcoin es una tecnología asombrosa, probablemente la más importante de nuestro siglo, pero no es una deidad mágica libre de desafíos. Tiene riesgos de gobernanza, tiene dilemas éticos sobre la distribución inicial de la riqueza y tiene que enfrentar la evolución de la computación cuántica en las próximas décadas. Ignorar esto no te hace un mejor bitcoiner, te hace un inversor más vulnerable. El agujero negro de la razón ocurre cuando el precio se convierte en tu única métrica de verdad moral. Si el precio sube, sientes que eres un genio y que el mundo te da la razón. Si el precio baja, buscas conspiraciones de manipulación institucional o ataques coordinados. Esa mentalidad es una trampa de ego. Debemos ser capaces de amar la libertad que Bitcoin nos otorga sin ignorar las responsabilidades que conlleva. La verdadera soberanía no es solo poseer tus claves privadas, es poseer tu propia capacidad de análisis independiente. No dejes que la gravedad de la narrativa oficial te absorba hasta el punto de perder la capacidad de decir, en este punto específico podríamos estar equivocados. La duda saludable es lo que te mantiene alerta, lo que te obliga a seguir estudiando y lo que te permite tomar decisiones basadas en datos y no en emociones tribales. El agujero negro de Bitcoin es una herramienta de liberación financiera, no una celda mental. Úsalo para potenciar tu vida, no para encarcelar tu criterio. Sé un Bitcoiner por lógica, por ética y por libertad, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, deje de ser un pensador libre. Debemos mirar directamente al abismo y hablar de los riesgos reales. Si alguien te dice que Bitcoin tiene cero riesgo, corre en dirección contraria. Esa persona o no entiende el sistema o está intentando venderte algo. La gravedad del agujero negro es potente, pero las fuerzas de marea pueden ser destructivas. Hablemos de la volatilidad. No es un defecto, es una característica de un activo que está intentando encontrar su precio de equilibrio en tiempo real sin un banco central que lo estabilice artificialmente. Pero para el ser humano promedio, ver caer su patrimonio un 50 o un 60% en cuestión de semanas es una tortura psicológica insoportable. Si no tienes la madurez emocional o la estructura financiera para soportar esto, la gravedad de Bitcoin te despedazará antes de que puedas ver los beneficios del largo plazo. La volatilidad es el peaje que pagas por el rendimiento asimétrico. Segundo, la presión regulatoria directa. Aunque el protocolo es global e imparable, los puntos de acceso son vulnerables. Estamos viendo intentos coordinados de gobiernos por imponer regulaciones. Son cada vez más invasivos o incluso impuestos punitivos para desincentivar el ahorro en activos digitales. El riesgo no es que maten a Bitcoin, sino que lo hagan tan difícil y costoso de usar para el ciudadano común que pierda su utilidad como herramienta de libertad cotidiana. Tercero, el riesgo de centralización de la minería. Si el poder de procesamiento de la red se concentra en manos de unas pocas corporaciones o en jurisdicciones políticas hostiles, la resistencia a la censura de Bitcoin podría verse comprometida. No es una probabilidad alta hoy, pero es una variable que debemos monitorear.
Bitcoin es seguro porque es distribuido. Si esa distribución se pierde, la magia del agujero negro se desvanece. Y finalmente, el riesgo tecnológico a largo plazo. La computación cuántica es la sombra que acecha en el horizonte de la criptografía actual. Aunque existen propuestas para hacer a Bitcoin resistente al quantum, la implementación de estos cambios requiere un consenso que podría ser difícil de alcanzar. Invertir con una mentalidad de acero significa no ignorar estos riesgos, significa gestionarlos. El agujero negro es una fuerza de la naturaleza, pero para navegar cerca de él necesitas una nave bien construida. No pongas dinero que necesites para pagar el alquiler el próximo mes. No uses apalancamiento excesivo que te obligue a vender en el peor momento. Y sobre todo, nunca dejes de educarte. El mayor riesgo de Bitcoin no es el código, es tu propia ignorancia actuando bajo presión. En toda transición económica, en cada cambio de paradigma tecnológico, hay ganadores y perdedores. La gravedad de Bitcoin no es democrática, afecta a cada actor según su posición, su tiempo y su capacidad de adaptación. En esta fase vamos a analizar quiénes están siendo absorbidos y quiénes están orbitando con éxito. Los ganadores potenciales son, por supuesto, los que llamamos los hodlers de primera hora. Pero no me refiero solo a los que compraron en 2011. Me refiero a cualquiera que adapte la mentalidad de escasez hoy antes que el 90% de la población mundial comprenda qué está pasando. Ganan los individuos que recuperan su soberanía. Ganan las empresas que ponen Bitcoin en sus balances, como MicroStrategy, por ejemplo, protegiéndose contra la devaluación monetaria, y ganan los estados-nación que son lo suficientemente valientes para adelantarse a la jugada, como El Salvador u otros que están mirando con energía volcánica o excedentes de red. Estos actores están acumulando el oro del futuro a precios de descuento histórico. Los perdedores inevitables son aquellos que se aferran al pasado con nostalgia o arrogancia. Pierden los ahorradores tradicionales que confían ciegamente en las monedas fiat y en los planes de pensiones estatales que están matemáticamente quebrados. Pierden los bancos que se niegan a evolucionar y que siguen viendo a sus clientes como siervos financieros en lugar de usuarios libres. Pero trágicamente, los que más pierden son los miembros de la clase trabajadora que no tienen acceso a esta información, aquellos que ven cómo el precio de la vivienda y la comida sube cada año, mientras sus salarios se estancan y se mantienen en una moneda que el agujero negro está evaporando silenciosamente. Hay una justicia poética en Bitcoin. Es un sistema que premia el estudio, la paciencia y la responsabilidad personal, mientras castiga la codicia de corto plazo y la dependencia del Estado. Es una transferencia de riqueza masiva desde los que imprimen el dinero hacia los que guardan el valor, de los que viven de la deuda hacia los que viven del ahorro. Sin embargo, debemos ser conscientes de que esta transferencia no es indolora. El colapso del sistema anterior a medida que Bitcoin absorbe su liquidez puede generar inestabilidad social. Por eso, estar en Bitcoin no es solo una estrategia de inversión, es una estrategia de supervivencia. En Finanzas de Acero queremos que estés en el lado correcto de esta historia, no por suerte, sino por convicción basada en el análisis. El agujero negro está redistribuyendo las cartas del poder mundial. Asegúrate de saber qué mano está jugando antes de que el horizonte de sucesos se cierre para siempre. Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Esta es la máxima que están siguiendo los grandes titanes de la banca tradicional en este preciso instante. Hemos pasado de una década de negociación y de negación absoluta, donde figuras como Jamie Dimon llamaban a Bitcoin un fraude, a una realidad donde JP Morgan y Goldman Sachs
Ofrecen servicios de exposición a criptoactivos a sus clientes más importantes. La banca se ha dado cuenta de que la gravedad de Bitcoin está drenando sus depósitos más valiosos. El capital más inteligente y joven está huyendo de las cuentas de ahorro que ofrecen intereses ridículos para refugiarse en la red de Satoshi. Para sobrevivir, los bancos están intentando transformarse en los puentes regulados hacia el agujero negro. Quieren ser ellos quienes custodien tus bitcoins, quienes te den préstamos usando tus satoshis como colateral y quienes cobren las comisiones por cada transacción. Esto representa un dilema para el bitcoiner purista. Por un lado, la entrada de los bancos trae una legitimidad y una liquidez masiva que empuja el precio al alza. Por otro lado, introduce el riesgo de la recentralización. Si la mayoría de los bitcoins terminan en las bóvedas de 5 grandes bancos globales, habremos recreado el mismo sistema que intentábamos abandonar. Estaríamos permitiendo que los bancos creen Bitcoin de papel, promesas de Bitcoin que no existen, diluyendo la escasez real del activo. Por eso el lema Not your keys, not your coins. Si no tienes las llaves, no tienes las monedas. Es más vital hoy que nunca. La banca intentará absorber a Bitcoin dentro de sus estructuras de control, pero el diseño de Bitcoin es tal que cualquier individuo con un nodo y una billetera fría puede ser más poderoso que un banco entero. Estamos viendo una carrera armamentista, tecnológica y regulatoria. El banco que no entienda que Bitcoin es un agujero negro está condenado a la extinción, como los videoclubs ante la llegada del streaming. La banca del futuro será una banca de servicios de valor añadido, no una banca de custodia forzosa de valor. Bitcoin ha roto el monopolio del dinero y los bancos lo saben. Su desesperación por adaptarse es la mayor prueba del éxito de la red. Poseer Bitcoin no es un acto técnico, es un acto psicológico. Requiere que lo llamemos en este canal una mentalidad de acero. Sin ella, la gravedad de las emociones humanas te hará vender en el momento exacto en que deberías estar comprando. Ser un holder no es simplemente no vender, es entender la diferencia entre el precio y el valor. El precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. El precio fluctúa según el miedo y la codicia del mercado, pero el valor de Bitcoin, su escasez, su seguridad, su neutralidad, solo aumenta con el tiempo. El holder de acero es aquel que ha hecho el trabajo intelectual previo, el que ha leído white paper, el que entiende historia del dinero y el que sabe que las correcciones del 30% son solo ruido en el camino hacia la adopción total. La psicología del mercado intentará jugarte malas pasadas. En los mercados alcistas te tentará con la arrogancia y la codicia, haciéndote creer que eres un genio y que deberías apalancarte para ganar más. Tu mejor herramienta es la preferencia temporal baja. Si miras a Bitcoin con un horizonte de 10 o 20 años, la volatilidad diaria se vuelve insignificante, se convierte en una línea recta ascendente. El tiempo es el mejor filtro para la verdad. Aquellos que sientan y esperan, dejando que la matemática haga su trabajo, son los que terminan heredando el futuro. Cultiva tu mente, controla tus instintos básicos y recuerda que en la red de Bitcoin la paciencia se paga con riqueza generacional. ¿Cómo aplicamos todo esto a la práctica? No basta con entender la teoría del agujero negro. Hay que saber navegarlo. No es un consejo financiero, es una filosofía de supervivencia patrimonial. Primero, la asignación principal. Bitcoin debe ser el núcleo de tu reserva de valor, pero la cantidad depende de tu capacidad de dormir tranquilo por las noches. No busques el 100%, si eso te va a convertir en un manojo de nervios. Encuentra tu punto de acero. No intentes adivinar cuánto es el suelo del mercado. La gravedad del agujero negro no es tan errática en el corto plazo, que es imposible de predecir,
Compra de forma recurrente, semanal o mensualmente. Al hacerlo, promedias tu precio de entrada y eliminas la carga emocional de la decisión. Conviértete en una máquina, en un algoritmo humano de acumulación. En cuanto a la custodia, el 80% de tus activos debería estar en almacenamiento en frío, fuera de los exchanges. El agujero negro atrae a los hackers y a las plataformas insolventes con la misma fuerza que atrae a los inversores. Si no controlas tus llaves, estás a merced de la gravedad de terceros. Deja el exchange solo lo que vayas a mover o usar pronto. Como cuarto, el efectivo y la liquidez. Nunca estés invertido al 100% si tienes deudas o gastos inmediatos. Tener una reserva en moneda local te da el poder de no tener que vender tus bitcoins en un mercado bajista para pagar las facturas. La liquidez fuera de bitcoin es tu seguro de vida para proteger tus bitcoins dentro de la red. Y como quinto, la diversificación inteligente. Aunque bitcoin es el rey, no ignores otros activos productivos que pueden generar flujo de caja. Acciones de empresas sólidas, bienes raíces productivos o tu propio negocio. Usa Bitcoin como tu cuenta de ahorro definitiva, pero usa otros activos para financiar tu estilo de vida. Navegar el agujero negro requiere equilibrio. No te dejes absorber tanto que olvides vivir el presente mientras construyes el futuro. Hay una fuerza silenciosa que garantiza que el agujero negro seguirá creciendo: el tiempo. Estamos presenciando el mayor relevo generacional de la historia. Los baby boomers, que poseen la mayor parte de la riqueza mundial estacionada en oro, bonos y bienes raíces, están empezando a transferir ese capital a los millennials y a la generación Z. ¿Y saben qué? Las nuevas generaciones no quieren lingotes de oro en una caja fuerte. No confían en los bancos que causaron la crisis del 2008. Se sienten cómodos con lo digital, con lo global y con lo programable. Para un joven de 20 años es mucho más natural comprar una fracción de Bitcoin desde su teléfono que ir a una sucursal bancaria y firmar papeles por un fondo de inversión que no entiende. Este flujo de capital inevitable es una cuestión de biología. A medida que los antiguos guardianes del sistema fiat se retiran, el capital fluye hacia los activos que la nueva generación considera valiosos. Bitcoin es el activo nativo de Internet, y como Internet se ha tragado la comunicación, el comercio y el entretenimiento, se tragará también el valor. Este viento de cola es lo que hace que realmente cualquier caída de precio lo sea a largo plazo. Una oportunidad de compra para alguien más joven y con una visión más larga. El agujero negro se alimenta del tiempo. Cada funeral de un detractor de Bitcoin es tristemente para ellos, pero inevitablemente para la red. Un paso más hacia la adopción total. No puedes luchar contra la demografía. La gravedad de Bitcoin es la gravedad del futuro, y el futuro siempre termina ganando la batalla al pasado. Tu ventaja competitiva hoy es entender esto antes de que sea un hecho obvio en los libros de historia. Si has llegado hasta aquí, tienes una capacidad de atención que ya te sitúa por encima del 99% de la población. Y esa paciencia es tu mayor activo para convertirte en un inversor de acero. Bitcoin no es un activo para hacerse rico rápido. Es un sistema para evitar hacerse pobre lentamente a manos de una arquitectura financiera obsoleta. Es un agujero negro que absorbe el valor del mundo porque es el lugar más seguro y honesto que existe para depositar el fruto de nuestra vida. Hemos visto su gravedad física, su magnetismo ideológico, su evolución tecnológica y los riesgos que acechan en la oscuridad. El camino no será fácil. Habrá caídas que te harán dudar de todo. Habrá ataques mediáticos y habrá momentos de soledad intelectual. Pero recuerda, estás observando el nacimiento de una nueva era. Estás viendo cómo el dinero, esa herramienta que usamos para cooperar entre extraños, se libera a las cadenas de la política para unirse a las leyes del universo.
Tu lugar en la historia es el de un pionero. No importa si tienes un Bitcoin entero o solo unos pocos satoshis. Lo que importa es que has cruzado el horizonte de sucesos. Has entendido que el futuro no se espera, se construye con decisiones valientes y mentalidad de largo plazo. En Finanzas de Acero, nuestra misión es darte las herramientas para que no seas una víctima de la gravedad, sino un navegante experto del nuevo cosmos financiero. El patrimonio se cuida con conocimiento y se hace crecer con una voluntad inquebrantable. No busques la validación de la multitud, busca la verdad de los datos y la solidez de los principios. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte este video con alguien que necesite despertar y deja un comentario con tu visión. ¿Crees que la absorción será total o que el viejo sistema logrará sobrevivir en los márgenes? Gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu confianza. Mantente firme en tus convicciones, mantente educado ante la incertidumbre y sobre todo, mantente de acero. Nos vemos en la próxima gran exploración hacia el corazón del valor.